pues que no sabemos qué vaya a pasar, ¿cómo podría yo proteger mi patrimonio? Tengo que decir que yo creo que nunca antes en los 500 años de historia o lazos que nos unen con España había habido tanto mexicano o latinoamericano viviendo o invirtiendo o buscando, volteando a ver España. Sí. Es increíble. Eso es a lo que está apostando la Unión Europea. Entren por España, entren por Irlanda y de ahí dispérsense, ¿no? Al resto de la Unión. Realmente las fronteras pues las crearon los afortunados, ¿no? Los que estuvieron del lado afortunado de la historia. Pero esto es únicamente enfocado hacia los grandes empresarios o grandes riquezas, o todo el mundo se pudiera beneficiar de eso. Una persona no tenga conocimiento específico de si puede expandirse hacia otro país, que necesita que esté en ceros. Claro, y ahí también, o sea... Sí, es una buena pregunta. Si yo quisiera expandir mi negocio a nivel internacional, ¿qué me aconsejaría? Yo soy Julián Mortera y gracias por tu invitación. Yo soy especialista en impuestos internacionales. Tengo una especialidad, un máster en Derecho por la Universidad de Economía y Negocios de Viena, Austria. Tengo un máster en Comercio Internacional por el Instituto de British Columbia en International Trades en Vancouver. Tengo experiencia ya de 22 años, no quisiera ventanearme yo solo con la edad, pero ya tengo bastantes años en este medio. Yo estoy todavía terminando el grado en Derecho en España, en la Universidad Nebrija en Madrid. Toda mi experiencia laboral ha sido en el campo corporativo internacional y fiscal internacional. Me gusta explicarlo de esta manera. Yo ayudo a las empresas, a las personas físicas, a las personas jurídicas a internacionalizarse. Más recientemente he ido volteando al individuo o a ese ente que está entre la persona física, entre el individuo y la empresa, que todavía ni siquiera es una empresa establecida con toda una formación o trayectoria y deja de ser un individuo per se, que es el llamado emprendedor, que está persiguiendo un sueño, que quiere crear un valor para poder transmitirlo a su mercado y a su sociedad. Porque me gusta mucho, creo que es más gratificante el empezar con una persona a la par, con una persona que trae un proyecto, que tiene un sueño, y acompañarlo en esa milla que está recorriendo un poco de la mano en la parte que a mí me toca, que es la parte legal, fiscal, corporativa. Y aquí viene lo que te comentaba, que es la internacionalización. La internacionalización de un individuo básicamente confluye en tres áreas. La parte migratoria o de migración comercial. Cuando una persona está desarrollando un proyecto, ya sea de servicios o de productos en un país determinado, en su país de origen normalmente, llega un momento en el que le queda pequeño el cuarto y dice, quiero brincar, quiero empezar a atacar otros mercados. Y obedece a muchas razones. Muchas de ellas es por una ambición personal del individuo, otra es porque naturalmente su negocio tiende a que empezó a vender más sus productos, sus servicios en determinado mercado, o simplemente por un objetivo personal o familiar, que yo no me visualizo en el lugar donde estoy viviendo o donde nací, sino yo quiero expandirme o buscar horizontes en un país que creo que me puede ofrecer lo que quiero, a mí o a mi familia o a mis hijos, ¿no? Entonces, esa parte que mezcla proyectos empresariales con proyectos personales y familiares, que son una parte muy emotiva, muy pasional de la gente, es lo que me gusta participar. Más que, evidentemente es probable que el mayor negocio esté en las empresas establecidas con una gran estructura, en las que tú llegas a sumar un valor a un proyecto, a una estrategia que ya tienen ahorita, pero te vuelves un número. O sea, ellos traen muchísimas otras opciones de talento interno y externo, y tú vienes, digamos, que a complementar un poco. Donde realmente te casas con el sueño del proyecto es con la persona que está confiando en ti desde abajo, y obviamente la confianza, el desarrollo de la confianza pues es mutua, ¿no? Y se construyen relaciones de valor a mayor plazo. Otro aspecto de la internacionalización es cuando el individuo o la empresa empieza a generar
un cierto flujo que empieza a pensar en una diversificación. La diversificación, como en todos lados, o como lo dice incluso la cultura popular, es no pongas tus huevos en una sola cesta. ¿Qué significa esto? Pues cuando empiezas a tener una cantidad considerable de cosas que estás manejando, vale la pena que a lo mejor las coloques en diferentes lugares, para que si una mesa se cae, pues queda otra, ¿no? Claro. Y así sucesivamente, que procures o logres mantener una continuidad, valga la redundancia, en el tiempo, ¿no? de tu proyecto y de tu modo de vida. Ese es otro aspecto de la internacionalización, que ayudamos a que las personas busquen dónde estar. ¿Y a qué obedece ese lugar a dónde estar? Pues es como lo mencionabas tú en un video que hiciste hace algunos días, que lo veía por ahí. Es la teoría de las banderas. La teoría de las banderas. La teoría de las banderas es un concepto muy utópico, ¿no? Que yo creo que toda la gente que está en el mundo o se considera internacionalista, sí, la aplica. ¿Qué significa esto? Pues como tú bien lo decías, es ir a donde mejor te traten, ¿no? Y en todos los aspectos del individuo, donde trabajas, donde inviertes, donde ahorras, donde gastas, incluso el poder tener acceso a una segunda ciudadanía, si es el caso. Y se trata de esto, el que vayas poniendo una banderita, como esa teoría lo dice, en diferentes lugares, y que puedas optimizar y beneficiarte de esto. Y el tercer concepto o aspecto de la internacionalización, pues es el más simple, de la migración física. O sea, yo quiero irme a vivir a otro lado, como decías ahorita, ¿no? Sí. De forma histórica o natural, la gente migra realmente por dos razones. Primero, si no tienes nada que perder en tu propio lugar de nacimiento, en tu propio país, y por necesidad lo haces buscando mejores oportunidades de vida. Sí. O bien cuando estás emprendiendo un proyecto, ya sea personal, por ejemplo, de estudios o de un negocio, y naturalmente ese proyecto te lleva a decir, ¿sabes qué? Pues yo me quiero quedar acá, o habrá posibilidades. Ya estoy estudiando, por ejemplo, un máster en España. Sí. Y digo, bueno, ya terminé el máster, me tengo que regresar. ¿Hay posibilidades de que me quede? O sea, el haber accedido a un máster en España me hace elegible o candidato a yo extender mi visado, a mi tiempo de permanencia legal en el país. O por el contrario, vas y pones un negocio, o estás tú vendiendo un producto en otro mercado, y naturalmente te surge la idea y te preguntas, oye, ya que estoy yo haciendo o vendiendo mi producto, digamos, mis salsas en la Unión Europea o en Canadá, eso me hace candidato, eso me hace elegible a que yo pueda acceder a una residencia legal en ese país, y por ende mi familia, y por ende obtener los beneficios que trae consigo la residencia legal en tal o cual país. Entonces, sin embargo, ahora tenemos otro tipo de necesidades. Yo creo que por todo lo que está pasando en el mundo, tal vez en materia geopolítica, económica, obviamente, y por las nuevas generaciones que traen otra programación mental, en el que el mundo realmente ya cabe en la palma de su mano, y les da igual estar en un lugar o en otro. Y primero se van. Después, sí, ¿sabes qué? Este país pues, no me ofrece lo que yo quiero. En algunos casos pues, hay mucha inseguridad, no me siento que puedo desarrollar todo mi potencial. Nos toca, por ejemplo, apoyar a mujeres que desarrollan contenido en redes o trabajan por su cuenta en una gran gama de profesiones o de actividades de forma digital, en línea. Y sabes que es que yo en mi país no me siento segura, no tengo la tranquilidad de hacer una familia, de salir en la noche. Sí. No me siento realizada, ni plena, ni segura. Entonces, quiero voltear a ver a un país, y me parece, porque he investigado, que en tal país, por ejemplo, en un caso de Finlandia, me parece que es el país idóneo en el que yo pudiera desarrollar lo que hago y tener la calidad de vida que estoy aspirando. Entonces, les ayudamos a obtener o acceder a un visado, a una residencia temporal, en algunos de los casos permanente cuando sean ciertas condiciones, y acceder a una ciudadanía, es decir, a una nacionalidad, a un pasaporte de este otro país. Pero si estoy siendo claro,
es una tendencia diferente. Anteriormente la gente primero se iba corporativamente, comercialmente, y luego buscaba migrar, y ahorita la gente está buscando migrar y luego veo qué hago. ¿Me explico? Entonces son tendencias que se han invertido de alguna manera. Pero en todos esos casos estamos felices de poder participar y ayudar, porque, bueno, como te digo, mi experiencia a lo largo de los años ha sido básicamente fiscal internacional. Quiere decir, buscamos la optimización fiscal en base a los tratados internacionales en materia fiscal que tienen los países entre sí. Tomamos como base, lo vuelvo a decir, el país de residencia o de nacimiento de la persona y el país hacia donde se quisiera ir. Donde se quisiera ir comercialmente, corporativamente o migratoriamente o fiscalmente. Entonces, en base a eso vemos qué ventajas tiene el tratado que hay entre dos países, por ejemplo, México y Finlandia, en el ejemplo que te estaba poniendo. Es decir, bueno, ¿qué me ofrece ese tratado? ¿Qué ventajas existe? ¿Qué beneficios puedo obtener? ¿Dónde me conviene más, por ejemplo, tributar? ¿Dónde pagar mis impuestos? Esto nos lleva a otro aspecto importante que también lo mencionabas de la teoría de las banderas, es dónde está la residencia fiscal de la persona. La residencia fiscal significa, en términos generales, la definición general de la residencia fiscal es el lugar donde el individuo tributa, donde está más de 183 días, donde tienes tu casa, habitación a tu disposición, donde ganas tu dinero. Ese es tu lugar de residencia fiscal. El problema que el concepto de residencia fiscal cambia de país en país y es donde surgen los problemas. Porque México, por ejemplo, podrá tener un concepto de residencia fiscal que es muy parecido a lo que te acabo de explicar, aunque la regla de los 183 días México no la prevé, simplemente dice es residente fiscal en México el que tenga su centro o dependencia económica, si más del 50% de lo que ganas es en el territorio nacional, eres mexicano. Si tienes una casa habitación a tu disposición, se supone que eres residente fiscal mexicano. Donde tengas tu centro de intereses, eres mexicano. Siempre salvo prueba en contrario. Quiere decir que si demuestras que eres residente fiscal de otro país, pues México te tendrá que dejar de considerar residente fiscal. Pero ¿para qué es importante esto? Saberlo y determinarlo y estar consciente. Porque eso determina dónde vas a pagar tus impuestos. Si tú trabajas en México, tienes tu negocio en México y ganas tu dinero en México, vas a tener que pagar impuestos aquí. Pero si tú te vas a vivir a España o a Andorra o a Portugal, a Irlanda, al país que tú elijas, y te vuelves residente fiscal para efectos allá, o sea, dentro de la definición de residencia fiscal de aquel país, tú encuadras dentro de esa residencia fiscal, ahora tú tendrás que pagar impuestos ya no en México, sino en el país donde estás ahora. Hay algunas salvedades porque no de forma automática te desregistras, por así decirlo, en este caso de México. Tendrías que dar avisos, tienes que cumplir con una serie de cosas, un proceso exacto, para lograr que ya no seas residente fiscal mexicano y ahora estés pagando allá. ¿Y de qué te sirve? Y todo lo que te estoy platicando, la gente que ahora está buscando mover su residencia, es decir, oye, pues fíjate que resulta que Andorra, por ejemplo, es una jurisdicción, es un país donde el impuesto sobre la renta es muy bajo, en algunos casos pudiera ser hasta nulo, y además el nivel de vida de Andorra, pues veo que es de primer mundo, tienes acceso gratuito al sistema de salud, las escuelas son gratis, es una vida totalmente diferente. Entonces la gente dice, oye, bueno, pues si estoy trabajando de forma remota en México y estoy pagando el 35% del impuesto de la renta aquí y tengo la posibilidad de irme a Andorra y ahora pagar impuestos allá y voy a pagar menos, pues me voy allá. Exacto. Es algo que es muy disruptivo porque esta generación, y estoy hablando tal vez la última parte de los millennials hacia abajo, que ya están muchos de ellos muy posicionados en el sector económicamente productivo, ya traen esa mentalidad de que el mundo es a la vuelta de la esquina, ¿no? Contrario a otras generaciones en que les platicas, oye, bueno, me puedes tener ciertos beneficios de esta manera o de esta otra, y les hablas de países muy exóticos y te dicen, eso no sabe dónde está, nunca he ido, nunca voy a ir, yo nunca he salido de mi
mi lugar, ¿no? De mi país. Sí. Y hay muchísimos casos, increíblemente, de gente con todos los recursos del mundo, empresarios muy exitosos, encumbrados, y nunca han salido de su país, ¿no? Sí. Si van en un tour a algún lugar o a un hotel, todo incluido, y se regresan. El mundo está cambiando en todos los aspectos, y creo que en la globalización o la integración, que la globalización está amenazada tal vez con todo lo que está pasando también en el nuevo reacomodo geopolítico, pero lo que sí nunca se va a poder detener es la integración cultural, la integración social, y sobre todo que, como te digo, estas nuevas generaciones que traen una programación, un chip, como dicen algunos, totalmente diferente, que creo que eso va a cambiar la forma totalmente en que la gente o que el mundo consume, viaja, se prepara, estudia, y ejerce relaciones interpersonales. Estamos en una época bastante interesante, aunque sean tiempos aciagos en algunos sentidos, pero en otros creo que estamos en los albores, en el amanecer de un mundo bastante interesante, que creo que vale la pena meternos totalmente, formar una parte activa de lo que está pasando y además de alguna manera poner un granito de sal, ¿no? Sí. Contribuir. Puede ser el caso que una persona traiga ya una idea de algo que investigó por su cuenta, y es como que, sabes que ya vi Finlandia y me llama la atención, y entonces vengo contigo para empezar ya como a entrar a detalles, ¿no? Sí, claro. Pero también puede ser el caso de que una persona no tenga conocimiento específico de si puede expandirse hacia otro país, que necesita que esté en ceros. Claro. Y ahí también, o sea... Sí, es una buena pregunta. La respuesta es depende. Sí, no. Normalmente, cuando una persona ya trae un proyecto establecido, pongo el caso de una empresa que de forma natural su mercado ha ido tendiendo hacia Estados Unidos, por ejemplo, pues bueno, ese camino ya lo tiene recorrido, ya sabe que su mercado es Estados Unidos, y lo que quiere de nosotros es únicamente que le ayudemos a aterrizar en Estados Unidos, hacer ese aterrizaje suave que le llaman, o el soft landing, que le denominan con este anglicismo, perdona. Es posible que los podamos ayudar en ese proceso, pero al momento de sugerirle algo o atrevernos a sugerir un país, realmente no me gusta hacerlo a menos que sea un tema fiscal, a menos que estén buscando un país óptimo fiscalmente, de acuerdo a lo que ellos hacen, si están buscando proteger, por ejemplo, su patrimonio, y además obtener un beneficio fiscal adicional para el mercado, la industria en la que ellos están desarrollándose. Entonces ahí sí le podemos sugerir a través de un diagnóstico, un estudio, decirle, sabes que tú estás en el área, por ejemplo, de tecnología y desarrollo, hay bastantes atractivos o incentivos o beneficios fiscales en tal jurisdicción, y además tenemos un tratado para proteger las inversiones entre aquel país y el nuestro, muy atractivo, y que te puede dar estas y estas beneficios. Pero el hecho de sugerirle a una persona, mira, tú te puedes ir a vivir a tal país y vas a encontrar lo mejor, o puedes tú buscar mercado en tal país de tu producto, creo que sería muy arriesgado. Es probable que haya gente que lo haga porque tendrías que implementar otras herramientas, por ejemplo, más comerciales. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, sombreros, habrá alguien que haga un estudio de mercado a ver dónde se consumen más sombreros en el mundo, y seguramente por ahí irá la tendencia de la decisión que tomes. La verdad es que no. Nosotros, y yo en lo personal, abogo porque no hay ningún país perfecto, ¿no? Más bien la respuesta es que tiene que ser una mezcla de diferentes países, ¿no? Sí. Ese es el efecto de la planeación fiscal internacional o planeación patrimonial internacional o corporativa. Normalmente participamos ya cuando el cliente lo tiene muy definido, a excepción del tema fiscal, como te lo menciono, y sí le podemos dar, obviamente, qué países tienen más beneficios rápidos. Me explico. Si tú lo que estás buscando es una ciudadanía, por ejemplo, de la Unión Europea, tú me dices, ese es tu objetivo último, ¿no? Yo quiero ser ciudadano de la Unión Europea, no me importa qué país, pero quiero acceder
a un pasaporte de la Unión Europea. Entonces, si yo te diría, bueno, pues mira, tenemos muchos países en la Unión Europea, tenemos 28 países y prácticamente cada uno de ellos tiene programas migratorios en el que tú puedes acceder a una residencia temporal o incluso residencia permanente. Pero acceder a la ciudadanía, pues se va cerrando el filtro porque no es tan fácil. En principios generales, tú para acceder a una ciudadanía en un país tendrías que haber sido residente legal por 10 años. Por ejemplo, en el caso de Alemania, de Italia, de Francia, tienes que haber sido residente mínimo 10 años. Y eso estamos hablando de un proyecto tal vez a muy largo plazo para lo que tú estás buscando. Entonces, si tu objetivo final es ese, yo te diría, ¿sabes qué? La mejor opción es España. Es España. ¿Y por qué España? Porque tiene un proceso abreviado de obtención de ciudadanía para ciertos ciudadanos de ciertos países iberoamericanos con el cual nos une algún lazo histórico-cultural. Y si estás 2 años continuados en España de forma legal, te puedes volver ciudadana. Entonces, ahí está la respuesta de que, bueno, sí te estoy sugiriendo que España es lo más adecuado. Yo no sé si vaya a ser lo más adecuado para ti en el estilo de vida que estás buscando. Puede resultar que España pues, no sea lo que tú estabas buscando, a lo mejor otro tipo de vida, otro tipo de beneficios, pero sí cumple con tu beneficio final, que es la obtención de la ciudadanía. No sé si responda con eso tu pregunta. No me atrevería a dar sugerencias o opiniones, salvo que hay un objetivo muy concreto. Imaginando que fuera el caso, que si yo quisiera expandir mi negocio a nivel internacional, ¿qué me aconsejarías? Pues si la intención es expandirte, ya tienes muy claro hacia dónde quieres dirigir esa expansión, lo primero que tienes que hacer definitivamente pues es registrarte, crear un ente corporativo. Siempre aconsejo, y yo creo que cualquier abogado lo hará, el no emprender en ningún país de forma independiente, es decir, como trabajador, como persona física con actividad empresarial, lo que sería lo aplicable aquí en México, o como autónomo en España, o como un individuo independiente o profesionista independiente. ¿Por qué? Porque todos los riesgos serían o recaerían sobre la persona física. Si hay algún problema natural dentro del negocio, una contingencia, importarías, a tu país de origen esos problemas. Entonces, tal vez el primer paso, si hacemos un checklist, una lista de requisitos, sería incorporarte, o sea, elegir una forma legal adecuada a tu giro, incorporarte. Obviamente, obtener los permisos, si fuese el caso, si tu actividad requiriera un permiso específico, habría que obtener los permisos fiscales incluso para operar y que te permita abrir una cuenta bancaria, que finalmente, si no tienes una cuenta bancaria en tu negocio, pues no puedes ni facturar ni empezar a hacer negocios. Entonces, es lo más importante, que la empresa que crees en el país que vayas a hacerlo, te permita abrir una cuenta bancaria. ¿Por qué? Y lo digo y soy insistente en esto porque en muchos países es difícil abrir una cuenta bancaria para empresas, aunque sean locales, cuando los dueños o los beneficiarios últimos de la empresa son extranjeros. Entonces hay que cumplir ciertos requisitos. Eso sería, yo creo que el primer paso. Obviamente te dejaría a ti la parte comercial y de venta y de expansión de tu negocio. Nos encargaríamos de hacer ese aterrizaje suave, ese soft landing del backup legal, la asistencia legal en toda la parte de contratos, obtención de permisos, licencias, y te entregaríamos llave en mano tu empresa, tu proyecto, para que tú te dediques a lo que sabes hacer, que es vender y desarrollar tu negocio. Sí existe, la persona física con la actividad empresarial que tenemos en México, por ejemplo, existe en otros países, tendrán su denominación en cada país. En España, por poner el ejemplo más cercano, tal vez sería como un autónomo. Un trabajador autónomo. En los Estados Unidos, por ejemplo, le llaman un sole proprietorship. Una empresa o un propietario que está trabajando de forma independiente. Sí existe, si es recomendable o no, la verdad es que sería difícil decirlo, pero desde una perspectiva legal,
de protección patrimonial y legal, yo siempre digo, es preferible hacerlo a través de una empresa, porque en las empresas adecuadamente estructuradas y adecuadamente elegida esa empresa o esa forma legal, pues tienen una cosa que le llaman un velo corporativo y un escudo de protección corporativo, en el que los socios están protegidos hasta el monto de su capital aportado. Obviamente contra ciertas contingencias de la empresa, no para delinquir, por ejemplo, hacer una actividad ilícita con la empresa, eso sí no te protegería nada. Pero dentro de las contingencias normales, de la operación normal de una empresa, si hubiese alguna consecuencia legal, la empresa tendría que responder y los socios hasta el capital que aportaron. Ahora un paréntesis, porque también hay que tener cuidado, sobre todo en algunos países, y esto lo digo como un tip, que si bien es cierto que los socios están protegidos, como te digo, con este escudo, no así el consejo de administración de la empresa. Y es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa también, que tú creas una sociedad, una empresa, tú eres el socio, pero el tipo legal de esa empresa, la forma legal de esa empresa, exige tener un consejo de administración. O sea, un presidente, un secretario, un tesorero y un consejo de administración típico. Y el cliente dice, bueno, pues yo soy el socio y además soy el presidente de la empresa. Y pongo a alguien más como secretario, o incluso cuando son empresas unipersonales, que en muchos países existen, incluyendo España, Estados Unidos, con una sola persona, un solo socio, podemos tener una sociedad y este socio ocupa todos los cargos dentro del consejo de administración. Entonces, si él como socio está protegido, el consejo de administración no. ¿Me explico? Entonces, el consejo de administración tendrá responsabilidad en lo personal. Entonces, hay que tener cuidado, insisto, no es nada más establecerse en un país o irse a empezar a vender un producto en un país y crear cualquier sociedad que encontremos en línea al precio más barato que encontremos con algún proveedor que no conozcamos en línea y luego nos llevamos pues descalabros, ¿no? Yo creo que lo más adecuado siempre es la investigación personal que se haga del caso, obviamente cada persona y obviamente con la asesoría adecuada con un abogado, ¿no? que les pueda asesorar debidamente. Ahorita con todo lo que está pasando, los cambios en la política, las reformas que se están planteando, ¿cómo podría yo, pues que no sabemos qué vaya a pasar, cómo podría yo proteger mi patrimonio? Realmente la justificación real o la pregunta que como dices tú, hacen constantemente es, oye, todo lo que está pasando ahorita tengo bastante miedo, inquietud, en el que de pronto pase algo en el país y nuestro patrimonio, mi patrimonio pueda verse afectado o embargado, o confiscado, o que haya políticas en el país que puedan arriesgar mi patrimonio. Si se me permite, yo quisiera decir que yo creo que cualquier temor o inquietud en ese aspecto o en ese camino es, creo que infundada, ¿no? Es un miedo realmente, como dirían los psicólogos, un miedo subjetivo, ¿no? Es decir, que no está fundado en una realidad. Mi personal forma de verlo y mi percepción es que las cosas no están tan trágicas como alguna gente pensaría que es, o algunos detractores. Yo no soy totalmente apartidista, pero hay que ser honestos. Yo creo que no están los caminos adecuados ni las condiciones dadas para volvernos una especie de Venezuela o el país con el que nos quisieran comparar. Creo que no es así. Pero sin embargo, lo que sí se da, y eso es de siempre, no obedece a las circunstancias actuales geopolíticas del país o incluso del mundo, es que la gente, como hablábamos hace rato, busque la forma de diversificarse. Y la forma más adecuada tal vez de diversificarse es haciendo que no todo esté a tu nombre, ¿no? En el sentido que cuando uno tiene todo el patrimonio a nombre personal, pues estás expuesto en gran medida a cualquier cosa que nos pueda pasar, no solamente algún cambio legal o social o político que de pronto alguien se vuelva loco y empiece a embargar o expropiar propiedades, sino también a cosas naturales como la muerte, como demandas, cualquier cosa. Entonces,
La forma más adecuada, más natural, más inteligente y efectiva de hacerlo es a través de la planeación patrimonial efectiva. Y ciertamente cada país en el mundo tiene sus formas de hacerlo. Vuelvo a decirlo, la única manera de lograr una protección total, no solamente de las leyes de nuestro país, sino de leyes de otros países, o sea, la única manera en la que yo pueda aplicar efectivamente esa famosa teoría de las banderas que mencionabas e invocar la protección de algún tratado internacional o la protección de alguna corte internacional o de otro país, es a través, insisto, de la implementación de un tratado. Y únicamente puedo invocar la protección de un tratado si yo tengo intereses en otro país donde forma parte mi patrimonio. ¿Qué vehículos existen? La verdad es que una gran cantidad de opciones. Así como lo tenemos en México, muchos empresarios tienen propiedades o sus activos a nombre de empresas mexicanas y no son los dueños, son las empresas, pero luego resulta que pues ellos son los dueños de las empresas y uno va al registro público de la propiedad y con el nombre de la persona puede saber en qué empresas participa o qué bienes tiene. Y entonces el cliente dice, el empresario, oye, pues sí, nada más que siento que como quiera estoy expuesto y hay información mía que pudiera llegar a ser pública. Sí. Entonces es cuando empiezan a pensar en estructuras internacionales, desde fideicomisos, que también existen en México, obviamente, y son bastante efectivos, fundaciones, fondos privados de inversión, o incluso empresas de las llamadas holdings o tenedoras, que están constituidas en un país determinado y que se vuelven dueñas del patrimonio mexicano de forma directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? A través de una empresa mexicana. Imagínate, si me sigues en el ejemplo, tenemos una empresa, por ejemplo, española, que es dueña al 100% o al 99% de lo que nos permite la ley mexicana, al 99% de una empresa mexicana. Y esta empresa mexicana es dueña de todos los activos del grupo empresarial o del grupo familiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos con esto? Primero, gestionar adecuadamente el secreto. ¿Qué significa? Que ante el registro público de la propiedad ya no está Juan Pérez como el dueño de la empresa mexicana, sino una entidad extranjera. Entonces ya tenemos un nivel de protección corporativa adicional. Sí. Y luego resulta además que en el ejemplo que te pongo, España y México tienen un tratado muy interesante de protección de inversiones. Es decir, que cuando entidades extranjeras son dueñas de activos en México, están protegidas contra ciertos actos de autoridad. No te aburro con los detalles técnicos, pero que se entienda que hay una protección patrimonial adicional. Que si algo pasara, el socio puede invocar el tratado que tenemos de protección de recíprocas inversiones y decir, espérame, estos activos están a nombre de una empresa extranjera. Entonces, poder negociar de forma, pues digamos, más amigable o de otra manera, simplemente con la autoridad, ¿no? Vuelvo a decirlo, no es para cometer ilícitos con empresas, pero sí para garantizar la protección adecuada del patrimonio y garantizar también el salto generacional, es decir, garantizar que la segunda generación o la tercera generación del empresario pues tenga acceso a ese patrimonio que se fue pues creando y protegiendo. Utilizan los millonarios proteger sus patrimonios y recursos en Suiza y en Panamá y en cosas así que son del dominio popular mediático. Pero esto es únicamente enfocado hacia los grandes empresarios o grandes riquezas, o todo el mundo se pudiera beneficiar de esto. Pudiéramos pensar que este tipo de temas o este tipo de información antes, al menos a mi punto de vista, era más dirigido como a personas, a millonarios, ¿no? O personas que tenían muchísimas propiedades, muchísimo, no sé... Negocios y recursos. Sí. Exacto. Pero la realidad es que ahorita ya no se cierra solamente, no se enfoca solamente a ese tipo de... Claro. Sí, ¿no? O sea, ahorita tú, ¿qué gente o qué personas son las que más te
te buscan o que tú ves que están más interesadas en este tipo de tema. De temas. Entonces es interesante porque realmente sí estaba era como que un estereotipo, ¿no? Que solamente los grandes capitales, grandes fortunas o grandes empresarios tenían acceso hacia una diversificación internacional, una protección fiscal internacional o planeación. Digo, no es un secreto para nadie que los grandes empresarios con cuentas en Suiza y en países así muy exóticos. La realidad es que no es que sea algo específico o dirigido únicamente para ciertos capitales. Te comentaba yo que a mí me gusta más trabajar con gente que está apenas buscando la internacionalización de alguna manera. Esto definitivamente no es un producto o un beneficio exclusivo para ciertos capitales. Evidentemente tendrá un costo implícito, pero como lo tiene cualquier otra cosa en el mundo o cualquier negocio, ¿no? Simplemente tú quieres constituir una sociedad en México y también tendrá un valor. Muchas veces en otros países pues los valores no son tan alejados de lo que cuestan acá. Entonces, depende de qué quieras hacer. Perdón, ciertamente sí, en el tiempo reciente, sí se ha invertido un poco la tendencia, como te decía, de la gente que está accediendo, si no accediendo, viendo de forma más accesible o alcanzable este tipo de beneficios. Creo yo otra vez que las nuevas generaciones traen esa programación de no estar vinculados, de no querer estar atados a muchas cosas, y una de ellas es no querer estar atados hacia el verbo determinativo de geográfico, ¿no? Es decir, yo soy de México, aquí nací y aquí debo de trabajar, de estudiar, de invertir, de ahorrar, de formar una familia. Eso creo que se está difuminando. No quiero decir perdiendo, porque no es una cultura ni tradición. Realmente las fronteras pues las crearon los afortunados, ¿no? Los que estuvieron del lado afortunado de la historia. Yo creo que esas fronteras, al menos mentales, se están rompiendo, y contestando a tu pregunta, creo que hemos encontrado ahora un nuevo nicho en las nuevas generaciones que están trabajando de forma remota, desde generadores de contenido o los llamados comúnmente influencers, gente que trabaja de forma digital, no nada más personajes públicos mediáticos o en redes, sino gente que vende seguros, que son diseñadores, arquitectos que trabajan en línea. Una gran cantidad de gente que ahorita mismo uno no lo sabe, ¿no? Al menos gente de mi generación estamos como que todavía muy renuentes a darnos cuenta que existe un mundo paralelo, o sea, otra dimensión dentro de esta, que está siendo muy efectiva y muy exitosa, teniendo capitales, creando capitales interesantes y ganando bastantes recursos con su trabajo. Esa gente es la que está buscando ahora internacionalizarse. No solamente de forma física, es decir, me quiero ir, como te decía, en el caso de Finlandia, a trabajar desde allá, sino decir, ¿sabes qué? Oye, te pongo un ejemplo de concreto sin decir nombres, pero tuvimos una clienta tailandesa, y esta, voy a decir muchachita porque realmente muy joven, la señorita, y ella empezó a vender pulseras por internet. Empezó a vender pulseras. Las compraba. Primero las compraba, no exactamente de dónde las compraba, pero las empezó a vender. Tenía su trabajo en Tailandia, además su emprendimiento paralelo. Empezó a vender. De pronto empezó a vender más de lo que le pagaban, entonces dejó el trabajo y empezó desde su casa a vender. Luego ella empezó a hacer sus propias pulseras y las empezó a vender. Y llegó un momento en el que dijo, oye, pues estoy desde mi casa trabajando, ni siquiera salgo porque pues aquí me la paso, y empezó a plantearse el decir, bueno, ¿por qué? Y creó una sociedad en Tailandia y empezó a venderlas a través de la sociedad. Empezó en los primeros ejercicios fiscales viendo que pagaba muchos impuestos, entonces alguien le dijo que en Estonia era un país atractivo para empezar a un emprendimiento. Le constituimos una sociedad en Estonia. En lugar de empezar a facturar a través de su sociedad tailandesa, empezó a facturar a través de su sociedad en Estonia, y con una ventaja fiscal, un ahorro fiscal, no te
quiero decir, pero bastante radical a lo que venía pagando. Y luego se empezó a plantear, bueno, pues si ya estoy, mi trabajo, mi negocio ya está en Estonia, yo vivo en Tailandia, yo facturo a través de Estonia y ¿a dónde estoy yo? O sea, ¿no, me puedo yo mover para allá? Entonces empezó a moverse, ¿no? Ya. Y eventualmente pues empezó a tener ahorros de todos lados. Digo, entró a un limbo fiscal que no quiero decir que sea lo bueno, de hecho nunca lo recomiendo, que es lo que le llaman un nómada fiscal, ¿no? Un nómada fiscal se basa en la falsa creencia. Te platicaba ahorita la residencia fiscal, que cuando ya no eres residente fiscal de un lugar y te vuelves residente fiscal del otro, empiezas a pagar impuestos en el otro. Sí. Lo cual quiere decir que si no eres residente fiscal de ninguno, pues ya no tendrías, en teoría o aparentemente, ningún país que te vaya a reclamar impuestos, al menos impuestos personales, de impuestos sobre la renta personales. Eso no es tan así como te lo digo. Realmente hay gente que lo aplica, creo yo que es bastante impráctico. Quiere decir que en la práctica, valga la redundancia, se vuelve muy complejo, se vuelve muy inestable estarte moviendo menos antes de 6 meses a diferentes lugares, pero hay gente que al menos lo toma como año sabático, claro, o 2 años sabáticos y lo disfruta. Sí. Y en el Inter pues le saca un provecho, una optimización total de sus ingresos, sí, y a lo mejor le ayuda a capitalizarse de alguna manera. No es la solución total, realmente no es así, y además tiene sus riesgos porque es complicado que tu país de residencia te suelte así nada más. Hay que hacer ciertas cosas que también es materia de lo que nosotros hacemos, pero creo, contestando la pregunta, y perdón que me extienda, es no va dirigido únicamente a los grandes capitales. O sea, tenemos que entender que uno, si nació en tal lugar, no significa que nos debamos de morir en ese lugar, claro, ¿no? Eso es lo que creo que los internacionalistas abogamos o clamamos, sino que vea a donde mejor te traten, ¿no? No únicamente, y no significa que con esto que te vayas de tu país y rompas lazos y te olvides del mundo, no. Significa que le saques provecho porque los países entre sí compiten en una economía libre mercado. Es como las marcas, por ejemplo, de refresco, que son muy parecidas unas con otras. Sí. Dices, bueno, ¿cómo hace tal marca para vender por encima de la otra? Pues tal vez con los precios, con estrategias, algún tipo de beneficio. No sé, los países son iguales, los países son marcas, finalmente son marcas registradas, ¿no? Incluso México es marca registrada, España es marca registrada, y para el país es un negocio que le genera divisas de diferentes formas. Y como compiten unos con otros, ¿por qué la gente decide venirse a invertir aquí y no allá? Es en base a los incentivos fiscales, en base a la seguridad social, al Estado de Derecho, a la venta que hacen, al posicionamiento de su marca, ¿no? Por eso hay países que están muy posicionados en el imaginario colectivo universal, y uno piensa automáticamente dónde quiero estudiar o invertir o hacer negocios o irme a vivir, y automáticamente piensas en determinado país, ¿no? De los vecinos del norte, porque han tenido un trabajo de marca, un trabajo de mercadotecnia de su marca país bastante grande en películas, en cultura, música, etcétera, que hace que uno piense automáticamente en ellos. Sí. Hay otros países que no tienen tanta proyección internacional, pero que ofrecen bastantes beneficios. Entonces, no quiero desviarme un poco de la pregunta, pero yo creo que lo que debemos buscar es una serie de beneficios, ¿no? Si vivimos en un país, no significa que tengamos que trabajar acá. Y si tenemos un trabajo fijo, bueno, tienes tu trabajo, pero si tienes un emprendimiento, pues a lo mejor podríamos pensar en un emprendimiento a través de una estructura corporativa de otro país que nos ahorre o que nos reporte beneficios fiscales, y luego a lo mejor, ¿dónde voy a invertir el dinero que voy ganando? Pues a lo mejor en ese país tampoco es atractivo, y a lo mejor en nuestro país tampoco. Vamos al país para invertir que sea mejor atractivo. Por eso es, ve a donde mejor te traten. Sí. En la cuestión de inversión, a donde mejor te traten. En la cuestión de ahorros, a donde mejor te traten. Y en el lugar a donde vas a gastar tu dinero. Incluso también piensa en países tal vez que tienen un mejor impuesto al consumo, ¿no? Uno más bajo, ¿no? Entonces dices tú, bueno, si pago acá el 16% de IVA y me voy a Europa, voy a pagar el 23%, bueno, pues voy a estar pagando más allá, o a lo mejor no es tan atractivo gastar allá.
pero a lo mejor me voy a Argentina, donde tienen uno muy bajo, o a Estados Unidos, donde también es bajo. Te digo, insisto, la clave de esto, la pregunta que uno nos debemos de plantear es ¿dónde me tratan mejor? Realmente es eso, ¿no? Sí. En todos los aspectos de mi vida. Y en base a esa pregunta, ¿dónde me tratan mejor? Decidir dónde, cada faceta de mi vida, dónde la voy a desarrollar. Sí. Toda esta información, sí. todo este conocimiento, las oportunidades, por así decirlo, ahí están. Sí. Y realmente no aplican por el capital que pueda tener alguien, aplican en general. O sea, ya depende más de la visión de la persona, del interés de la persona, pero estas oportunidades están ahí para quien sea. Y justo como dices, es aprovechar, o sea, el dónde me tratan mejor. Claro. Agrega mucho valor esto porque puede... O sea, le sirve en general a todas las personas. Claro. Como que le despierte esa espinita de que eso existe y lo puedes aprovechar. Pero lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Claro. ¿Sabes? Sí, pues mira, como dicen los españoles, el oro es para quien lo quiera, ¿no? Definitivamente, sí las oportunidades están. Yo creo que no solamente lo digo yo, aunque suene a cliché, las oportunidades están para el que decida aprovecharlas o tomarlas. En el tema internacional, no es que yo me dedique a promocionar un país sobre el otro, realmente no es así. No es eso. Tengo mis preferencias, definitivamente las tengo. Puestos a elegir, yo preferiría, por ejemplo, una Unión Europea como ente jurídico, como un solo país, en muchos aspectos que así funciona, en frente de, por ejemplo, economías como la de Estados Unidos o Canadá, que ya también tuvieron su momento incluso de implementar políticas atractivas de puertas abiertas, de que vénganse a invertir, vénganse a vivir, vénganse a trabajar, vénganse a estudiar, obviamente con las consecuencias que ya conocemos todos, que la sobresaturación que los obliga ahora a cerrar esa llave y empezar a poner un poco otro tipo de reglas. Ahorita creo que la Unión Europea, y lo digo desde un sentido no promocional, pero ya como individuo, como persona, es muy personal la opinión. Sí. Creo que tiene muchas ventajas, muchos beneficios que ahorita, que para mucha gente, que a lo mejor tuvo en su momento Estados Unidos, que era muy fácil emigrar, o Canadá, que hace 15 o 20 años era muy fácil emigrar a Canadá y obtener una residencia, porque están ávidos de gente, de incluso de mano de obra, de profesionistas. Ese camino ahorita lo está recorriendo la Unión Europea. Desgraciadamente, con estas situaciones también políticas y geopolíticas y bélicas que están sucediendo, con las guerra tocando las puertas de Europa, creo que hace que la gente tenga cierto por reticencia, cierto temor a voltear a ver Europa. Pero poco a poco la gente está volteando. Latinoamérica está volteando a ver Europa. Le llamo yo, tenemos un enamoramiento tardío con Europa. Europa también sigue sus propios intereses, evidentemente no es gratis y no es por ayudarnos. Realmente ellos tienen sus propios intereses, que quieren pues tal vez equilibrar su población, rejuvenecer su población, equilibrar incluso el tipo de población que se está teniendo en tiempos recientes, y empezar a traer otro tipo de talento, emprendedores, gente pues preparada, intelectuales, gente en edad incluso reproductiva, que vaya a crear nuevas familias, o ya sea mover su familia para allá o crear allá una. Todos esos factores creo que a nosotros los latinoamericanos nos benefician bastante. Es una oportunidad, es una ola que creo que deberíamos de aprovechar, porque ahora mismo acceder, por ejemplo, a un visado, una residencia o a una ciudadanía de la Unión Europea, prácticamente sin inversión, sin mucho dinero la puedes hacer. A diferencia, vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos, y no es por comparación, pero acceder a una ciudadanía americana es, además de muy tardado en tiempo, es muy caro. Tampoco es algo oculto a nadie
que el ticket para acceder a un visado dorado, ¿no? A una residencia permanente en Estados Unidos, que le llaman la EB5, la EB5, este tipo de visa, que este nuevo presidente lo acaba de subir a $5 millones para acceder a una residencia. Claro que existen otros caminos que no se requieren una inversión determinada, a fuerza, sí una inversión sustancial, como dice las leyes de inmigración de los Estados Unidos, pero de todas maneras conllevan a una actividad empresarial que tengas que desarrollar. En contrapartida, hay países en Europa que simplemente demostrando que tienes un ahorro, porque literalmente es así, teniendo un ahorro en tu cuenta bancaria, puedes acceder a una visa, por ejemplo, no lucrativa en España, una visa como de año sabático, en el que no vas a trabajar, no vas a estudiar, pero te permite sumar tiempo para acceder a la ciudadanía. O una visa para buscar trabajo, por ejemplo, en Portugal, que también es algo icónico en la Unión Europea, que tiene una visa para que vayas a buscar trabajo. Cuando normalmente te dan una visa de trabajo cuando tienes una oferta laboral. Acá te la dan para que vayas a acomodarte en el mercado. O visas de nómada digital, que va muy de la mano con lo que hablábamos de la gente que trabaja de forma remota. Si tú puedes demostrar que trabajas de forma remota, ya sea que trabajes para una empresa en el que la labor que desempeñas es en línea, o trabajas de forma independiente, eres persona física con actividad empresarial de forma independiente, y ganas al mes, al menos en el caso de España, por ejemplo, 1.500 euros al mes, 1.600 euros al mes, puedes acceder a una visa de nómada digital. Así se le llama. Esta visa de nómada digital, prácticamente en los 28 países de la Unión Europea existen. Conlleva prácticamente el requisito que demuestres que trabajas de forma remota y que no vas a ir a buscar trabajo a ese país, sino que vas a seguir trabajando en tu emprendimiento, en lo que tú quieras, y te dan el permiso de que vivas allá. Y que lo extiendas por periodos determinados. En el caso de España lo puedes extender hasta 3 o 4 periodos. Sin embargo, sabiendo que si eres mexicano, a los 2 años de vivir allá como nómada digital, aplicas para tu ciudadanía. Entonces, como te digo, no es que tengas un mínimo de inversión o de tener un capital mínimo. Las oportunidades existen. Hay, por otro lado, en temas inmobiliarios también bastantes programas muy atractivos para que las personas se hagan de una primera vivienda, sobre todo si no tienes problema, por ejemplo, en vivir en zonas rurales, en países como España, como Italia, como Francia, como Portugal, como Irlanda, que hay programas oficiales de gobierno. Por ejemplo, en España hay uno muy reciente que empezó el año antepasado, que se llama Hola Pueblo, en el que cada vez más municipios rurales se están metiendo ahí, se están inscribiendo, ofertando casas pues abandonadas o muy baratas, para que puedas acceder ahí, y que te dan apoyos para que te traslades, para que te establezcas, para que pongas un negocio, apoyos para que renueves incluso la propiedad que compras. Y uno tiene a lo mejor muy estigmatizado vivir en un pueblo. Por ejemplo, en México, pues es vivir en un pueblo a muchas horas de distancia, donde no hay absolutamente nada, no hay internet, no hay teléfono, no hay nada. Y en España, por ejemplo, tenemos una red de infraestructura de telecomunicaciones como un país de primer mundo, una de las mejores de la Unión Europea, una red carretera de asfalto, de hidráulica, de concreto hidráulico impresionante. Después de la pandemia se han preocupado y emprendido la labor de conectar con fibra óptica prácticamente toda España. Es decir, si tú te vas a cualquier pueblo de la montaña, tienes internet de fibra óptica, lo cual lo hace perfecto. Te vas a trabajar a cualquier lado y sin problema. Y además las distancias son totalmente diferentes. Que eso también es una mentalidad, es una programación mental que está empezando a cambiar y que en los 5 años siguientes va a cambiar radicalmente, y la está cambiando el latinoamericano. ¿Por qué? Porque volvemos al tema de las distancias. El latinoamericano, vamos a poner el mexicano está muy acostumbrado a hacer de su trabajo a su casa 1 hora, 2 horas, o incluso hasta más si te mueves en un transporte público. Y llegas a España, por ejemplo, si vas obviamente a vivir a los centros urbanos con mayor densidad demográfica, como Barcelona, Madrid
no sé, por mencionar algunos, pues obviamente los precios por metro cuadrado de vivienda son altísimos, pero si te vas a pueblos, los precios son muy, pero muy bajos. Incluso, como te digo, hay programas para acceder a vivienda muy baja, que además los créditos hipotecarios ahorita mismo están en el 3%. O sea, comprar una propiedad en España al 3% anual, tasa fija, es una locura. Y te dicen que el pueblo está a 1 hora de Madrid. El europeo dice, no, es otro país, 1 hora jamás, es impensable. Pero acá Pero aquí dices 1 hora, te ríes y dices, oye, pues, genial, padrísimo, aparte tengo 1 hora de paisajes y recorrido súper padre, o sea, es una terapia de carretera, porque pues, no son todavía los grandes atascos de tráfico. Entonces, sin embargo, el europeo está diciendo, bueno, están llegando una gran cantidad de latinoamericanos a cambiar la forma como incluso consumen o adquieren bienes inmuebles en zonas rurales y no les importa, ya están empezando a cambiar también su forma de ver las cosas. Entonces, ahorita es el momento, y con eso te lo concluyo, de las oportunidades. Ahorita es el momento de subirse esa ola. Ahorita es el momento en el que hay una gran demanda, un gran hambre, una gran hambre de cosas latinoamericanas, de cosas mexicanas, que están ávidos de adquirir. Ahorita mismo el que se está yendo a España o Europa, tengo que decir que yo creo que nunca antes en los 500 años de historia o lazos que nos unen con España había habido tanto mexicano o latinoamericano viviendo o invirtiendo o buscando, volteando a ver España. Es increíble. Esto obviamente en algún momento se va a saturar y se va a cambiar. Pero ahorita yo veo la Unión Europea como estaba Estados Unidos hace 20 años, donde había cosas mexicanas, obviamente siempre ha estado México allá, pero lo tenían muy sectorizado, muy, digamos, muy segregado, ¿no? Y ahorita Estados Unidos es prácticamente México en muchas cosas, ¿no? Vas a las grandes cadenas comerciales y encuentras absolutamente todo de los productos mexicanos como si estuvieras en México. Eso en México, eso en España está como hace 20 años en Estados Unidos, pero cada vez cambia, ¿no? Cada vez hay más. Entonces, volviendo a reiterar el tema de las oportunidades, ahí están. Creo que está volteando a ver ahorita únicamente el rico, ahí sí, están yendo a invertir grandes cantidades de dinero, otro tipo de negocios, el que trae un capital para hacer sus cadenas, sus empresas establecidas. Está empezando un poco el emprendedor, sí el estudiante, pero el emprendedor que volteó a ver Estados Unidos en los 80s, finales, 90s, en el que iban a hacer un negocio de la nada, casi creo que casa por casa o con un carrito en la calle, ese todavía no llega a Europa. Ese todavía no llega, va a llegar, está por llegar en cualquier momento, y ahí sí las cosas van a cambiar y la ola y la ventana se va a empezar a cerrar. Pero ahorita el que no tiene mucho para invertir puede hacer un gran negocio, porque hay muchísima oportunidad, porque no hay nada en ese sentido, ¿no? Y España es la puerta finalmente a Europa. Para el hispanohablante, España es la puerta de Europa, lo que Irlanda es la puerta de Europa para el no hispanohablante, o sea, para el que habla inglés o el que no habla español, pero pues usa el inglés como idioma de referencia. Entonces Irlanda también está corriendo esa milla que está recorriendo España. Y te decía que hay una agenda política detrás de esto, impulsada no solamente por los países que te estoy mencionando, sino por el Parlamento Europeo en pleno. Decir, bueno, necesitamos reforzar los países más atractivos para el latinoamericano, para el extranjero, ¿no? Porque sabes de antemano que Alemania está muy lejos y un idioma incomprensible y es bien difícil. Y claro que hay gente que lo habla perfecto y se va y está apostándole a Alemania o a Francia o a Austria o a, no sé, Estonia, los Bálticos, el país que tú quieras de Europa del Este, pero es lo menos, hay cada vez menos. Pero una vez que llegas a la Unión Europea a través de España o a través de Irlanda, la gran ventaja de la Unión Europea es que tiene un mercado común. Tú entras a España con un producto y te lo puedes llevar en tu coche hasta el último país de la Unión Europea, hasta Austria,
sin pasar ninguna frontera. Y lo puedes vender porque ya entró a la zona económica europea. Igual los capitales, igual las personas. Entonces, eso es a lo que le está apostando la Unión Europea. Entren por España, entren por Irlanda y de ahí dispérsense, ¿no? Al resto de la Unión. Eso creo que es lo que está necesitando ahorita Europa. Realmente hay un tema muy puntual detrás que no quisiera meterme en ello por cuestiones incluso políticas, o políticamente incorrectas de mencionar, pero creo que ahorita es el momento de sobre todo las nuevas generaciones que están abiertas a conocer nuevas culturas y que el mundo es uno para ellos. Creo que es el momento de que entren en esta ola, ¿no?